Muy buenas tardes, comenzamos el programa número 132 de Por Ahí Va. Nos encontramos en el casco antiguo de Montoro, concretamente en la Plaza Santa María, donde se encuentra la Iglesia Museo Arqueológico de Montoro. Museo arqueológico que, como todos bien saben, lleva el nombre de dos personas que fueron las fundadoras, Santiago Ocando y Consuelo Turrión. Y si os parece bien, vamos a pasar al interior de este museo, donde nos va a recibir su responsable, José Antonio Peña. Entramos en este patio tan bonito en el cual ya vemos algunos restos arqueológicos y esperamos que nos reciba aquí su responsable, José Antonio Peña. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, nos encontramos en uno de los enclaves más bonitos de Montoro y con más historia. Desde luego que sí. Este enclave, bueno, todo este montículo que estamos viendo aquí, formaría parte de la segunda muralla que tenía Montoro, porque Montoro estaba amurallado por fuera y luego en toda esta zona interior tenía otra muralla que protegía, en tiempos de los árabes, una antigua alcazaba que tenía una mezquita, que ahora diré dónde está, y en tiempos ya de la Reconquista cristiana pasa a ser un castillo, el Castillo de la Mota, y tenía una iglesia, y la iglesia es la que vamos a ver ahora, que es la sede del museo. Estamos hablando de que esta iglesia pues está construida más o menos hacia 1241, que es cuando se produce más o menos la conquista del Guadalquivir y de Montoro también, y se manda, el Fernando III Santos manda a levantar una iglesia sobre una antigua mezquita de los infieles. Eso era muy común, como seguramente sabrás, que se intentara un poco tapar todo ese mundo pagano de los árabes, de los musulmanes mejor dicho, por parte de los cristianos. Bueno, vemos un patio muy bonito donde hay varias piezas arqueológicas, vemos restos de basas de columnas, ¿no? Sí, y aquí tenemos, vamos, basas, incluso algunos arranques de algunos fustes y algunos pedestales y algunas pilastras. Todo esto que estáis viendo, pues la gran mayoría de cosas son del Cerro del Palomarejo, como sabéis, vamos, aquí conocido en Montoro como el Faisán, ¿no? Todo ese cerro, ahí es donde la fuente antigua, los investigadores modernos sitúan la antigua ciudad de Pora. Posiblemente esa sería una zona, es muy difícil de saber exactamente qué es lo que sería, ¿no? Porque formaría parte de esa ciudad, pero no sabemos muy bien el lugar que tendría, porque se han encontrado luego tumbas, fue un espacio también aprovechado por los musulmanes que colocaron allí algunas tumbas con disposición a celeste, en fin, que es un sitio que tiene mucha secuencia, pero como estáis viendo, pues salen restos, cuando encontramos este tipo de restos de pilastras y de columnas, esto quiere decir indudablemente que forman parte de edificios, ¿no? Porque estos no son elementos que se encuentran uno así por así tirados en cualquier sitio. Entonces, bueno, nos está diciendo que ahí había edificios muy importantes. Luego, también me gustaría indicar una cosa, y es que estáis viendo que muchas de estas piezas que tenemos, pues están hechas con piedra molinasa, ¿no? Que es Nuestra piedra. nuestra enseña, ¿no? Pues es muy curioso porque muchas de estas, todas las piedras molinasas que estáis viendo irían recubiertas de estuco, ¿vale? Es decir, esto no se mostraba así, aunque a nosotros nos guste mucho hoy en día. Para estos romanos que venían desde muy lejos, pues esta piedra no les parecía lo suficientemente noble y la tendieron a estucar, ¿vale? Porque ellos lo que quiere decir a pintar, a cubrirla de... O sea, una pasta, ¿no? Y sobre todo luego se pintaban. Se pintaban además con colores muy fuertes, que a nosotros hoy en día nos parecerían incluso un poco catetos. Como por ejemplo... Pues por ejemplo, amarillo chillón, azul marino, rojo y muy intenso. Tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, el azul, este azul marino que os digo, se saca de una piedra semipreciosa cuyas canteras únicamente, las canteras más grandes por así decirlo, estaban en Egipto. Es decir, estamos hablando del pigmento más caro de la historia. A nosotros hoy en día lo podemos ver, nos puede parecer un poco ridículo. Por ejemplo, el Partenón, no sé si habéis visto alguna vez fotos del Partenón, estaba pintado de azul y de amarillo chillón. Pero es que lo que había allí era puro lujo. A nosotros nos puede parecer un poquitillo catetillo, pero era puro lujo. Y esto era un poco igual, ¿vale? Luego también en aquella zona... Si vemos allí, por ejemplo, una piedra que la hemos visto los montareños muchos años, durante muchos años, estaba en el ayuntamiento expuesta. Y bueno, no sé cuál te refieres a la inscripción, ¿no? Exactamente. También estuvo en otro sitio muy característico de nuestro pueblo, que era el Parque de la Virgen de Gracia. Exactamente. Efectivamente, estuvo ahí colocada. Es una antigua inscripción, además es una inscripción de un pedestal, ¿vale? Estas dos cosas que estáis viendo son dos pedestales de estatuas. Aunque no lo parezca, aquella piedra, si os fijáis, tiene una pequeña huella donde irá una escultura posiblemente de bronce,
Y esta de aquí arriba, algunos investigadores estaban diciendo que incluso podía tener una pequeña estatua ecuestre, ¿vale? Tenéis que saber también que bueno, que el museo, aparte de ser muy importante para nosotros los montoreños, estamos tratando un poco de conseguir que equipos de investigadores, en este caso el equipo de arqueología de la Universidad de Córdoba, pues se ha empezado a interesar por nuestro patrimonio. Bueno, también un poco estamos intentando tirar de ellos, ¿vale? Para que pongamos en valor lo que tenemos, porque de verdad os puedo asegurar que Montoro es una verdadera joya, que aquí cualquier resto que sale en cualquier lado, la gente se extraña de cómo no salen todos los años hallazgos impresionantes. Yo creo que en algunos casos pues pueden salir algunos, pero se pierden, se tapan, se destruyen, pero Montoro es una verdadera joya, es que es una maravilla. Ahí nos encontramos también un aljibe, ¿no? Sí, señor, ahí debajo hay uno de los aljibes que de toda esta zona de la Mota, hay varios, como bien sabrás. Aquí hay uno detrás de esta hora del aparcamiento, y luego también hay uno en una casa particular, donde arranca la antigua calle Mota, que ahora mismo no me acuerdo del nombre de esta calle para abajo. Sí, Bartolomé Camacho. Bartolomé Camacho, efectivamente. Pues en una de las casas abajo hay una casa que tiene una pontanilla, ¿no?, por así decirlo, que tapa un antiguo aljibe de estas dimensiones. Son aljibes muy grandes y indudablemente tienen una factura árabe, ¿vale? Esto que estáis viendo son... ¿Por qué? Porque formaba parte de toda esa red de abastecimiento de agua de esta antigua alcazaba, que luego fue castillo, ¿vale? Esta gente almacenaban toda ese agua de lluvia, ¿no?, que eso se ha hecho hasta hace muy poquito tiempo. Hoy en día pues tenemos agua potable, por suerte, por todos sitios, pero toda esa agua la recogían y la usaban así. Bueno, si te parece, vamos a pasar al interior de lo que es la iglesia, del museo, pero yo me gustaría preguntarte también, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué restos queda de esa alcazaba que había en Montoro y que hoy, bueno, apreciamos que no hay nada, ¿no? Pues muy poquito, de esa antigua alcazaba es muy poquito. Hay algo del perímetro amurallado en algunas ¿Vivienda en algunas casas? Sí, algunos patios de algunas casas de aquí, de estas casas que son bastante grandes, quedan algunos tramos de muralla. Al parecer también aquí aparecía un empedrado de algún camino que podría subir por algún sitio de estos, no está todavía muy claro. Estamos hablando de que en Montoro está la arqueología prácticamente en pañales, aunque aparezcan, tenemos, ahora vamos a ver, restos muy importantes, pero están en pañales, porque desde los años 80 que excavaron el famoso Llanete de los Moros, no se ha hecho ninguna excavación. Nada más. No se ha hecho. Ha sido cosas muy puntuales, un poco preventivo, incluso en el caso de urgencia, pero no se ha hecho nada. Y os puedo asegurar que Montoro es una mina de oro, para esto. Y esto, tenéis que tener en cuenta que todo esto se puede rentabilizar, ¿vale? El patrimonio, pues en forma de visitantes que vengan, gente que se interese y demás. De hecho, normalmente cuando visitamos algún pueblo queremos que sea un pueblo bonito, y normalmente los pueblos bonitos pues suelen tener mucha historia. Ronda, Setení de la Bodega, pueblos así muy llamativos, pero que son pueblos con mucha historia. Bueno, pues pasamos al interior, José Antonio, de esta iglesia hecha museo. Bueno, tiene dos puertas hechas de acceso y tiene otra por lo que hay en la calle Mota, ¿no? Sí, era un poco, bueno, servían para salvaguardar esa altura, ¿no?, que había de nivel. Efectivamente, de nivel que había entre uno y otro espacio. También tenéis que entender que esta iglesia originaria, de la que hablaremos seguramente también ahora, ha sufrido varias reformas, ¿vale? Hay quien opina, porque esto aquí ya entramos un poco en terreno de la especulación, ¿vale? Porque no hay ningún estudio de verdad serio, más allá de lo que se ha escrito en el catálogo artístico, ¿vale?, que es un documento muy importante para nosotros. Hay quien opinaba que esta iglesia se trataba de una iglesia visigoda, ¿vale? Hay todavía quien lo afirma. Yo no creo que eso sea así. Lo primero, porque las iglesias visigodas son un poquito más pequeñas que esta. Y luego también porque las propias hechuras que tiene no son de una iglesia visigoda, ¿vale? El tamaño, las arcadas, el uso del arco apuntado, eso no son características del mundo visigodo. Luego, pues, sí es verdad, además, que hay testimonio documental de que cuando llega Fernando III el Santo, obliga a construir una iglesia sobre esa mezquita de la que os hablaba antes, que está aquí debajo, justamente debajo. Porque además esto tiene cierta lógica, y es que este templo, como la mayoría de los templos cristianos, pues están orientados a Jerusalén, ¿vale? A la Meca. Efectivamente. Pero claro, también no hemos hecho un estudio tampoco concienzudo, pero también esto está orientado hacia el este. Es decir, hasta qué punto podemos saber si está orientado
ha respetado esa orientación hacia la Meca o han usado una orientación hacia el este un poco genérica, ¿vale? Por eso os digo que está orientado al este. Y bueno, lo más característico de este templo es que se levanta con materiales de acarreo, que se llama. Así, todos estos capiteles que estáis viendo, los capiteles, los fustes de las son todos diferentes. Efectivamente, son todos diferentes. Además, lo curioso de esto es que se usan materiales muy antiguos, materiales romanos, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, pues es una basa romana. Aquello también, aquello es jaspe azul, es decir, son materiales de lujo para los romanos. Esto sale bastante en Montoro, en sitios, en el Palomareo, salen restos de color azul, que ese mármol es una maravilla, es un mármol, bueno, todavía se sigue utilizando en construcciones ricas. Y bueno, incluso los capiteles pues también, ¿vale? Todos aquellos capiteles son romanos. O sea, de acarreo quiere decir que lo han traído a otros lugares para aprovecharlo y edificarlos aquí, ¿no? Claro. Pero ahora viene la pregunta más difícil de todo esto. ¿Por qué hicieron eso, no? Porque eso de entrada, vale, tú puedes utilizar materiales que tuvieran más o menos a mano, ¿no? Pues si tuvieran por aquí. Pero ¿por qué usar materiales antiguos de hace más de, pues en aquellos tiempos, 1200 años, y lo estás utilizando en una iglesia tuya propia, nueva además, porque esto se levantó nuevo? Aquí entramos en materia bastante interesante, y es que se usaban de esta manera porque, primero por una cosa, y es por apartar costes. Tenéis que tener en cuenta que en Montoro, cada vez que se abre el suelo, sale de todo. Aunque no lo creamos, cuando se hacen sótanos, cuando se hacen cocheras, aquí salen muchas cosas, porque es un pueblo muy antiguo, tenemos más de casi 5.000 años de historia, que no hay ningún pueblo en España que tenga esa colosal historia, y claro, es muy normal que se haga de todo. Pues era muy común en aquella época también que cuando se construyera, pues saliera. Y pues se decidió utilizar, tanto estos como los romanos, y luego también por un componente un poco simbólico. Esto pasa en la mezquita de Córdoba, imagino que también lo sabréis, cuando habéis hecho alguna visita turística, pues os entra y os dice el guía, fijaros que todas las, conforme entráis en la primera mezquita de Rahman primero, os dice, fijaros que todas las columnas y todo, son diferentes. Ahí pasa lo mismo. Lo que pasa es que en ese caso los musulmanes cogieron todas esas columnas, no las cogieron una de aquí, otra de allí, se fueron a un sitio de Córdoba que era un sitio muy importante para los primeros cristianos, que era el yacimiento de Cercadilla. Cercadilla está allí en la red. La estación de Ave. Efectivamente, allí se hizo un poco, allí también se destruyó bastante. Bastante. Eso era un antiguo palacio de un emperador romano y claro, los musulmanes querían, dentro de la rapidez que tenían para levantar su primera mezquita, porque acordaros de que estos primeros musulmanes estaban rezando cuando llegan a Córdoba, cuando se instauran como un emirato, estaban rezando en una explanada. Entonces, claro, ellos querían pasar a un edificio un poco mejor, pero ya que eso también aprovecharon y cogieron todas esas columnas de ese edificio y se las llevaron. Es como vincularse al pasado romano. Otro ejemplo más, por ejemplo, es la gran mezquita de Damasco, es una basílica, antigua basílica romana, que los musulmanes la reacondicionan y la convierten en una mezquita. Esto es lo mismo. Se pretende vincular a ese pasado antiguo. En este caso lo hacen los cristianos, ¿vale? Que no es... Pues vamos a pasar, si te parece bien, porque se empieza por aquí, por este lado izquierdo, ¿no?, a conocer el museo. Y en un principio lo que nos encontramos en la vitrina es piedras, ¿no? Todo esto son minerales y fósiles. Es una pequeña representación de muchos de los minerales que tenemos en la Tierra, ¿vale? No solamente los que hay en Montoro, sino en la Tierra en general. De hecho, aquí hay muchas cosas que ni siquiera son de aquí, porque no son de aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis lava volcánica, eso ni siquiera por aquí no tenemos esto, ¿no? Y bueno, esto es una pequeña muestra, tanto los minerales como los fósiles, además tiene el sello de identidad de don Santiago de Doña Consuelo, que hace unos meses nos enteramos también de el fallecimiento de Consuelo. Y bueno, esto era un poco en aquella época, en los años 70, los años 80, pues había mucha además para estas dos personas que eran dos verdaderos humanistas, había mucho interés en tener había mucho intercambio de minerales, de fósiles, e incluso hay gente, pues eso, que se documentaba con la poquita información que había a lo mejor de fósiles y demás, para tener su pequeña muestra. Ellos siempre pues pensaron con el tiempo en a ver si se podía crear un museo, ¿vale? Y gracias a ellos pues podemos disfrutar del museo que tenemos hoy en día. Del museo. Bueno, vamos, diferentes piedras, por ejemplo, esta que vemos aquí, un cuarzo ahumado, ¿esto es de aquí? ¿Se ha encontrado? No. Esto es de la Sierra de Cazorla.
Es un antiguo mineral de cuarzo y es muy llamativo porque tiene esos cristales. El cuarzo llama mucho la atención. Es lo que se conoce, bueno, un poco, falta mucho, pero es una especie de geoda. Es esto. Y bueno, la verdad que es muy interesante. Ellos, todos los mejores minerales, pues vinieron a parar aquí. Y también muy llamativo, estoy viendo aquí esa pieza, que es la rosa esa la rosa del desierto. del desierto, ¿no? Sí, La rosa de yeso, ¿no? Sí. Muy bonita. Sí, se conocen como rosa del desierto. Aquí me va a pillar porque yo no soy geólogo. Son tanto con yeso, con otros tipos de compuestos, incluso arenosos y demás, se forman en ambientes muy secos y se forma así con una forma muy, muy particular. Bueno, y ahora pasamos ya a lo que es un poco más interesante, más atractivo para los que nos gusta la arqueología, a lo que es los fósiles, ¿no? La zona de los fósiles, donde nos podemos encontrar fósiles. Aquí, por ejemplo, en esta vitrina hay fósiles, pero son de Esto la verdad que es muy interesante, porque sobre todo bonito, son de árboles. Esto que estoy viendo aquí son árboles antiguos, árboles y plantas, ¿vale? Estas, Juan Antonio, son unos helechos preciosos. La verdad que tiene un Muy bonito. un grado de detalle. Imaginaros que un helecho, seguro que toda en la vida hemos visto un helecho, y es una planta muy debililla, tiene una hoja, hombre, que no es como estos por aquí, que son coníferas. Esto es una planta muy, muy endeblita. Y fijaros cómo ha quedado su dibujo, ¿vale? Porque Su dibujo ahí sellada en la piedra. es muy llamativo. Pues todos estos que estáis viendo un poquito más oscuros, incluso aquellos carbones y demás, provienen de todas las minas estas de Puerto Llano, ¿vale? Que sepáis que aquí Don Santiago era un verdadero todoterreno, se rodeaba estamos hablando de hace ya pues 40 años. Las comunicaciones, como bien sabrás, no eran tan buenas, Nada como hoy. eran Lo que había. y se plantaban en Puerto Llano, ¿vale? Hablaban allí, se hacían amigos de cualquier persona interesada y se metían en las minas y a buscar, imaginaros, en las minas o en la Sierra de Cazorla o en la Sierra de Cabra, y se iban a buscar fósiles. Nada más que por eso, porque los podamos disfrutar ya es una verdadera maravilla. Sí, la verdad que sí. Hoy en día eso es impensable, por supuesto. Sí. Bueno, y pasamos ya a este lado, cruzamos la nave y nos encontramos en el lado derecho ya con fósiles animales, ¿no? Sí, todo esto son, por así decirlo, fósiles de caracoles, ¿vale? Aunque hay algunas cosas curiosas como pistas de gusanos y demás, canales de, bueno, por ahí están. Y bueno, pues la verdad que estáis viendo que hay algunos que son bastante completos, son bastante grandes. Eso, estamos hablando de millones de años de evolución, ¿vale? Entre unos y otros, aquí, aunque nos parezcan todos del mismo tipo, cada uno forma parte de una familia diferente, de un género. Esto totalmente, nosotros lo vemos con nuestra óptica, pero imaginaros que aquí entre uno y otro puede haber, pues esos 100 millones de años de evolución. Y es muy curioso. Y esta piedra, Juan Antonio, José Antonio. Bueno, esto es la joya de la corona del museo. ¿Sí? Sí. Esta es la famosa estela de Montoro, se conoce como la estela de Montoro, porque primero el nombre que se le puso fue la estela de Guerrero de Montoro, pero no es una estela de Guerrero. Un poco así para las personas que nos ven. ¿Qué es una estela? Primero. Una estela es una cosa muy fácil. Una estela es una piedra con inscripciones, ¿vale? Con cualquier símbolo eso ya se considera una estela. Las estelas se hacen a lo largo de toda la historia. Se hacen desde el Paleolítico hasta hoy, ¿vale? Nosotros pues podríamos considerar una estela un kilómetro de esos antiguos que había en las carreteras eso puede considerarse una estela, porque es una piedra que tiene una inscripción. Un hito que marca de las carreteras, por ejemplo, es una estela. Efectivamente, eso podrían considerarse estelas, ¿vale? Ya os digo que lo hacen todos, los romanos, los cartagineses, todas las civilizaciones más importantes, los mayas, por supuesto, también tienen estelas espectaculares, y ahora nos encontramos con esta. Esta pues se cataloga como y cuando se descubre, esto se descubre en el año 2002, 2004. Y claro, ya nada más que el descubrimiento llamaba mucho la atención. ¿De dónde procede? Esto viene de la finca de Ardales del Río, de aquí de cerca de la Torre. Y es muy, lo primero fue muy curioso porque esto lo encontró un tractorista de aquí de Montoro, estaba trabajando en unas tierras calmas, ¿no? de cereales y demás. Y bueno, ya sabéis, iban arando, cuando encuentran algo así, lo enganchan con el tractor, normalmente lo que se hace es que se quita de en medio para que, porque la idea es que porque se pueda arar lo mejor posible, que al final el trabajo es eso.
Bueno, pues se amontona en un majano y estuvo allí varios años hasta que pasaron 2 agentes de medio ambiente, bueno, gente muy conocida para nosotros, y le dieron la vuelta a la piedra y vieron que la piedra tenía inscripciones, porque la piedra, imaginaros, esto llamaba mucho la atención, un majano de un montón de piedras pequeñitas tan grandes, pues le dieron la vuelta y tenía inscripciones. Automáticamente se pusieron en contacto con el director del museo, que estaba entonces Santiago, y Santiago, con muy buen criterio, le puso estos anclajes que estáis viendo, ¿vale? Esos anclajes son bastante poderosos y bastante, hombre, lo primero para que se mantenga la pieza, pero él lo hizo con mucha mala idea, por así decirlo, porque esta pieza podría estar ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional. Estamos hablando de, ahora te desvelaré, para mí siempre me gusta contarlo un poco al final. Esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Que estáis viendo que tiene muchos signos y símbolos, es una de las primeras muestras de escritura que se han encontrado en la península ibérica, ¿vale? España y Portugal, las dos cosas, es una de las primeras muestras. Es muy antiguo, si estamos hablando de los primeros alfabetos que se usaron. Aunque es verdad que los humanos somos un poquillo puñeterillos con algunas cosas, porque, por ejemplo, en las cuevas de Altamira nos parecen muy interesantes, ¿no? Los bisontes, todo eso es muy espectacular, una cosa, tiene un grado de detallismo impresionante, pero eso es un lenguaje. Eso no está pintado allí porque ellos lo vieran, ¿no? Por supuesto lo vieran, tenían la gente aquellas personas que pintaron aquello, fueran hombres o mujeres, eran verdaderos artistas. Pero además está representado un lenguaje, porque de la gran, enorme cantidad de animales que había en aquella época, solo pintan 3 o 4. Pintan caballos, pintan bisontes, pintan ciervos, ciervas y 4 cosas más. Entonces eso es un lenguaje que está codificado. Hay 5 o 6 cosas que se representan y el resto no. Esto es lo mismo. O sea, aquello no lo consideramos lenguaje y nosotros en España el alfabeto nos lo traen los fenicios, ¿vale? De hecho, aquí hay algún símbolo que está relacionado con el alfabeto fenicio, este que está viendo aquí. Algunos otros que son de época ibérica y otros porque vienen de sitios tan lejos como puede ser toda la zona los investigadores lo han catalogado como proto-cananeos o sudarábicos. Es decir, estamos hablando de símbolos que vienen pues, de Oriente. ¿Por qué están aquí, en esta piedra? Esa es la verdadera incógnita, porque no tiene una explicación, no la hemos encontrado. Porque esto cualquier persona que se pusiera aquí delante de la piedra con un poco más de atrevimiento que yo diría, pues mirad, aquí estáis viendo, aquí hay un ancla, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, también este símbolo que estáis viendo aquí, es como, si lo vemos así, ¿no? ¿Qué creéis que os puede parecer? Este símbolo que es circular, así para abajo, con una especie de cruz. El símbolo femenino, ¿vale? Podría ser el símbolo femenino. Y ahí la M esa que hay, ¿no? Y como una M. Eso puede Aquí ser. también parece otro símbolo, ¿no? Femenino. Masculino. Ahí vamos. Este que está viendo así, ¿vale? Podemos decir que es el símbolo femenino. Pero, y si le damos la vuelta, podría ser también el orbe que lleva Cristo con el mundo, ¿no? Es un orbe circular y llevan el Cristo. No se sabe si está para arriba o está para abajo. Efectivamente, no sabemos esta estela cómo se lee, ¿vale? Porque también esto que sí, por la parte tercera no tiene nada, o sea que es esto así, pero no sabemos muy bien dónde estaba ni dónde pertenecía. Y bueno, yo os puedo asegurar que pasará mucho tiempo quizás, o a lo mejor jamás sabremos lo que pone aquí, porque estos símbolos entre las personas que escribieron estos signos y nosotros hemos perdido el vínculo. Es decir, hay determinados alfabetos, el alfabeto fenicio pues se conoce bien, el romano por supuesto, ¿no? Todo el latino, todo eso lo podemos leer perfectamente, pero hay determinados lenguajes antiguos que no los conocemos, el ibérico, por ejemplo, no hay mucho escrito, pero no se conoce bien, porque no hemos encontrado, por así decirlo, en las piedras de Rosetta de todo esto. Y esto, pues nada, pues aquí estamos. Es la joya de la corona del museo. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, seguimos aquí con fósiles, ¿no? Con más fósiles, ¿no? Ya de la prehistoria. Muy curioso. Aquí. Ya empezamos con la prehistoria, como bien has dicho, donde vemos ya útiles y utensilios, ¿no? Sí, aquí está viendo mucho de lo que usaban nuestros antepasados, estamos hablando de más o menos unos 6.000-7.000 años aproximadamente, incluso hay herramientas mucho más antiguas, y bueno, pues está viendo que casi todos ellos, sus cuchillos no tenían no lo hacían con metal, en aquella época pues no se conocía la forma de trabajar. Los famosos siles, ¿no? O la cuarcita. Efectivamente, aquí tenemos toda esta zona hay mucha cuarcita, entonces se usó mucho, y el siles también se usó, pero tenéis que tener en cuenta que nada más que
que haya aquí siles también nos está diciendo muchas cosas a los historiadores, porque aquí en esta zona no hay siles. Aquí, en la zona más cercana donde hay siles es en la zona de Cabra, la subética, tiene que haber caliza y demás. Entonces, nada más que haya que esto aquí ya te está indicando que nuestros paisanos antiguos, que en aquel momento pues eran cazadores recolectores, es decir, que se movían por el territorio, o iban hasta Cabra o bien intercambiaban con la gente que vive en Cabra determinadas cosas y ellos se quedaban con esta materia prima que era fundamental, que es el sílex. Bueno, seguimos aquí por esta otra parte del museo, vamos ya llegando, bueno, a tiempos más modernos, ¿no? Dentro de los muchísimos años de antigüedad que tiene. Aquí tenemos también algunos, hablando un poco de esto de la minería, esto que estáis viendo aquí son las cabezas de martillos de minero, ¿vale? Estáis viendo esto, de hecho, esto que estáis viendo ahí, de en medio es donde iba la cuerda atada. Imaginaros cómo eran nuestros antepasados, mucho más fuertes y valientes que nosotros, porque eso con un vástago de madera, pues pesará una barbaridad. Pues esto eran las herramientas tan burdas y aquel también, aquel mucho más grande, que tenían para extraer el poquito mineral metálico que había por aquí, por la zona. Y aquí, bueno, ya entramos, como hemos dicho, una era ya más moderna, además muy bonita, donde, bueno, estamos viendo, ahí arriba hay piezas, restos de cerámica griega, preciosas. Esto es otra de las maravillas que tiene nuestro pueblo y es que encontramos cerámica griega. Los griegos fueron un pueblo que pues, se limitan a la zona de Grecia y demás. Es verdad que fueron grandes comerciantes, ¿vale? Por debajo de los fenicios. Los fenicios fueron los grandes tratantes, los grandes navegantes de hecho hay una... circunnavegaron África, así que eran gente que muy atrevida y muy avanzada y simplemente pues, por ganarse la vida como mercaderes. En este caso, pues los griegos lo que hacen es que esto que estáis viendo aquí, todos pertenecen al mismo tipo de vasija. Son cráteras, se llama la tipología. Y las cráteras eran una especie así de copa bastante grande que tiene arriba una tapadera. Eso servía para que los íberos que vivían aquí en Montoro se enterrasen. Bueno, mejor dicho, que se enterrasen, se incineraran, efectivamente, y se quedaran sus cenizas metidas en eso, ¿vale? De hecho, en Montoro tenemos algunos antiguos enterramientos de esa época, son pequeños covachos que todavía pueden verse los huecos donde se colocaban estas cráteras. Este ritual de incineración luego los romanos lo seguirán repitiendo hasta que, llegado el cristianismo, se decide que bueno, pues ya sabéis, por el tema de la resurrección de la carne y demás, era indispensable enterrarse, ¿vale? Ya no quemar. Aunque es verdad que se sigue haciendo hoy en día y ya la Iglesia pues ha sido un poco más abierta con ese tema, ¿no? Pero ha sido un ritual que en un momento se paró, ese ritual de incineración, y luego se paró, digamos, en el mundo europeo, porque luego, por ejemplo, los vikingos se incineraban. Muy bonito, bueno, la espada esta que estamos viendo aquí abajo, punta de lanza, ¿no? Bueno, aquí en una espada lo que más o menos nos dice como sería una espada, ¿no? Sí. En buen estado, ¿no? Claro, ahí digamos que estamos viendo un poco las dos diferencias. Esta espada que estáis viendo aquí es una falcata ibérica y digamos que aquella sería... Tiene un gran valor, ¿no? Aparte es muy difícil encontrarse estáis viendo que, hombre, que es verdad que tiene un estado bastante, pues, imaginaros, son más de 2000 años de historia, ¿no? Está bastante bien, ¿vale? No está, porque estas espadas lo que hacían eran que normalmente esta gente de la que he hablado, los antiguos, los aristócratas ibéricos, los señores de la guerra, porque eran verdaderos señores de la guerra, es decir, tenían un pequeño territorio y siempre estaban peleándose con el vecino. Bueno, un poco por simplificarlo, ¿no? Y lo que hacía es que se enterraban con sus propias armas. Incluso digamos que los íberos siempre estaban divididos en estamentos. Abajo siempre están las casas más pobres, luego están los guerreros. Los guerreros, pues, fundamental como en otras sociedades, eso que habéis visto, que ellos llevan sus propias armas, incluso se las llevan a la muerte. Y por supuesto los aristócratas pues ya se enteraban con unos verdaderos ajuares gigantescos, ¿no? En el caso de los íberos, las armas que llevaban pues eran sobre todo falcatas, espadas como esta que estáis viendo, y no sé si lo estáis viendo aquí, pero esa espada está doblada. Incluso la podéis encontrar mucho más doblada, tanto que el pomo y la hoja estén prácticamente juntos. Eso se hace porque ellos se llevaban su espada a la otra vida, pero no querían que los vivos la reutilizaran. Es decir, lo que intentaban era que no se promoviera el saqueo de tumbas, que es muy famoso, por ejemplo. Estamos diciendo que esa espada es de un difunto seguro. Sí, probablemente. Bueno,
Yo apostaría que sí. No tenemos muchos más datos que la espada, pero la forma en que ha sido doblada y demás, y inutilizada, pues yo apostaría que sí. Oye, ¿y este pequeño muñeco que tenemos ahí? Esa es una figurilla que le llama mucho la atención. La tengo puesta ahí en primera fila porque a los chavales, cuando los traemos al museo en diferentes momentos del año, pues les gusta mucho. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Es evidente porque, pues mira, esto es un pequeño esboto, ¿vale? Pues no, estoy viendo, es una persona, ¿no? Con pues, el mismo viril muy destacado. Esto era muy común en aquella época, sobre todo en determinados santuarios. En los santuarios pasa como nosotros, la Virgen de la Cabeza, ¿no? Seguro que habéis, o en el Rocío. Habéis visto que en una parte de la Virgen de la Cabeza... Hay esbotos. Efectivamente, hay esbotos, hay gente que ha dejado allí las piernas o ortopédicas, elementos así. Pues esto pasaba un poco igual. Lo que pasa que, claro, en este tipo de santuarios, por ejemplo, un ejemplo es Torre Pardones, que tiene un santuario gigantesco, aparece un montón de fotos diferentes. Uno pues que le falta un brazo, uno que le falta una pierna y demás. Este pues probablemente sería para promover un poco ese aspecto que digamos que es un poco evidente, ¿no? Que se trataría un poco de clamar por la fecundidad y porque todo fuese bien de cara al matrimonio, y a tener hijos, sí. Efectivamente. Eso es. Bueno, seguimos por esta vitrina ya. Aquí estamos con cerámica íbera, ¿no? Sí, todo esto que estáis viendo es íbero. Estamos hablando de una cerámica que tiene más o menos unos 2.300 años de antigüedad. Y bueno, esta es un poco más antigua, incluso 2.500, 2.300 años, ¿vale? Y lo curioso de esta cerámica de los íberos es que dependiendo de las zonas de España, unos lo hacen de una manera y otros de otra. En este caso, aquí en España, en Andalucía, en toda esta zona, pues hacen este tipo de formas así redondeadas, con muchos arcos, círculos concéntricos. Siempre en color rojo, ¿no? Sí. Almagra, es color de pintura de almagra, pero os puedo asegurar que, es verdad que está muy fragmentado, pero os puedo asegurar que hay vasijas de estas enteras que son una verdadera maravilla, son muy bonitas. El arte ibérico no es tan refinado quizás como el romano, aunque tienen algunas piezas, como la Dama de Elche, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es una verdadera obra maestra, ¿no? Universal. Seguimos por aquí y vemos también, ¿no? Cuello de ánfora, ¿no? Vasija. Esto estamos hablando también íbero. No, esto es romano. Esto es romano ya, donde, bueno, curiosamente se ve que eso es el sello. El alfarero, el sello del alfarero, ¿no? Ese es el sello del alfarero. Normalmente pues pone OF, que es ex officina, que es de dónde viene. Y luego algunas veces pues pone también el esto. Está codificado, digamos, ¿no? ¿Vale? Porque cada letra representa de dónde viene y demás. Aquí hay ánforas pues de muchos sitios, porque tened en cuenta que nosotros exportábamos aceite, porque el aceite esto sí me gustaría decir, hombre, ya que aprovechamos, una forma también de valorar nuestro aceite, y es que hoy en día es común ver olivos por toda Andalucía, desde Huelva hasta la Sierra de Almería, o incluso si ya está en Madrid. En Madrid va subiendo para arriba y hay olivos. Sí, pero puedo asegurar que en época romana y en época ibérica, hace 2.000, 2.200 años, no había tanto olivos por ahí. Los olivos estaban aquí, en la zona entre Andújar y Écija. En toda esa zona, más o menos, es donde estaban los olivos, o por lo menos donde se industrializó esta industria del aceite de oliva, ¿vale? Y es más, este aceite de oliva, que sepáis que iba directamente, el aceite de Montoro, iba directamente a Roma. Sí, estamos hablando de un producto de lujo, porque era directamente mandado a la capital del imperio. Es como si nuestras cosas que nosotros hiciéramos aquí en Montoro, por ejemplo, zapatillas, las consumieran en Madrid. Pues es un indicativo de que los productos son buenos, ¿no? Por así decirlo, aunque bueno, no siempre te iba a relacionar, pero bueno. Y muchas de estas ánforas, sobre todo aceite, pues iban a parar a Roma. Roma, ¿no? Seguimos esta otra vitrina, donde seguimos viendo piezas. Y bueno, aquí estoy viendo una muy curiosa aquí abajo. Mosaico. Un mosaico, ¿no? Sí. El resto del mosaico. Esto viene todo del Palomarejo, ¿vale? O sea, imaginaros, cuando hay mosaico, eso está diciendo que es una casa noble, que es un sitio, una plaza, algún sitio verdaderamente importante para que tenga mosaico. Bueno, eso, aquellas, por ejemplo, tuberías de plomo, estamos hablando de que Montoro, como decía antes, tiene un potencial arqueológico tremendo. Vamos, de hecho, nada más que en el Cerro del Palomarejo, que el Cerro del Palomarejo y el Cerro del donde está el FP, el Llanete de los Moros, son un mismo cerrete que en un momento de la historia lo cortan por medio, que es la calle Cervantes. De hecho, presuponemos que el Cardo, una de las principales, los romanos dividían las ciudades así como una forma, cuando podían lo hacían como un cuadrado y lo cortaban en dos calles, el Cardo y el Decumano.
Pues el cardo presumimos que es la calle Cervantes. La calle Cervantes. Es lo que creemos nosotros, pero todavía esto está todo por andar. Bueno, luego estucos, como os decía. Estuco. Pintado, ¿vale? Esto puede venir desde casa, columnas, capiteles, cualquier cosa. Y eso es una teja romana, ¿vale? Es una tégula, se llama, ese es el nombre que tiene, y es una teja romana. Ya estáis viendo que nosotros usamos la famosa teja árabe, ¿no? Que es esta que estáis viendo. Esa que estamos arriba. Que ellos también la hacían, ¿eh? Porque de hecho esta no es que hicieran tejas árabes, sino que usaban este tipo de tejas para unir las suyas. Y eso son tejas de grandes dimensiones que van unidas una al lado de otra y en medio lleva esto que son ímbrices, que se llama. Es una forma de imaginaros, bueno, esos son bastante pesadas, pero eran muy resistentes. Ahí está viendo que está prácticamente intacta después de 1000 años. Bueno, pues seguimos aquí y bueno, nos encontramos ya con otra vitrina aquí. Estamos en la época romana ahora mismo, donde ahí se ve sin embargo una inscripción. Bueno, esta es una de las inscripciones, os puede parecer, tiene muy poquitas letras, os puedo asegurar que es una de las inscripciones más interesantes y con más información que tenemos de Montoro, ¿vale? Esto lo que nos está indicando es que en los primeros tiempos del Imperio Romano, ¿vale? Estamos hablando del emperador Augusto, que fue el primer emperador, porque Julio César no fue emperador. No llegó a ser emperador. No llegó a ser emperador. Fue un general. En tiempos de Augusto, en Montoro, había un templo donde se le rendía culto, probablemente en vida. Esto, bueno, puede parecernos a lo mejor una cosa muy simple, pero nos está indicando muchas cosas los historiadores. Lo primero, porque el culto a Augusto es una cosa que se va a instaurar, el culto a Augusto y a los emperadores en general, es una cosa que se va instaurando poco a poco. Aunque ellos lo ordenan, pero imaginaros, aquí en la península ibérica pues se adoraban una serie de dioses muy diferentes a los que se adoraban en Egipto. Entonces es una cosa que se va, incluso hay divinidades que los romanos adoptan por ejemplo, la diosa Isis, es una diosa egipcia, pero que los romanos la reconvierten y la toman también como una diosa propia. Pues esto es lo mismo, ellos instauran un culto, así que se les rinda culto, que se les rece de alguna manera, incluso que se construyan edificios para eso, los primeros emperadores. Y en este caso pues tenemos que en Montoro, que estamos hablando de que la península ibérica, ¿no? Y Montoro en general esto era el fin del mundo. Porque además, ya sabéis, el lema de España es plus ultra, antes era non plus ultra, no hay nada más allá. Esto es pues viene a decir lo mismo, estábamos en el fin del mundo y sin embargo estábamos muy relacionados directamente con la capital. Por eso que decía, el comercio y demás. Bueno, aquí también una piedra muy conocida por los montareños, que ha estado muchos años en el ayuntamiento. Esto es un friso, ¿vale? Es súper curioso, porque llama mucho la atención porque estáis viendo que tiene esvásticas, ¿vale? Son imágenes, claro, nosotros hoy en día, lo que hablábamos un poco antes, que hoy en día pues la esvástica la asociamos al nazismo. El nazismo. Pero la esvástica es un símbolo que tiene más de 5000 años, porque de hecho en el mundo del hindú, en el hinduismo, es una imagen, es un símbolo bastante conocido. Es verdad que esa esvástica no es directamente igual que todo eso, simplemente es un motivo decorativo más, ¿vale? Y bueno, estoy viendo también la calidad de otros capiteles que aparecen en Montoro, como el que estáis viendo abajo. Tienen cuando aparece el mármol, ¿vale? Porque el mármol precisamente lo pone de moda Augusto, el primer emperador, el que obliga a que las mejores construcciones que haya a partir de ese momento sean en mármol. Ya se desecha todo lo que se puede, pues en este caso la piedra molinosa local, y se usa mármol para buenas construcciones. Y estáis viendo pues, que hay de verdaderos artesanos, que son grandes artistas que labran este mármol como si fuera pues plastilina, porque eso es que tiene una talla... Impresionante, la verdad que sí. Y aquí ya vemos los metales, ¿no? Ya vemos piezas de metal muy curiosas, ¿no? Interesantes. Esta vitrina tenemos que reformarla un poquillo, eso porque, vamos, se nos ha quedado un poquito chica, tenemos más cosas dentro. Y bueno, sobre todo cosas curiosas, pues como esta cama de freno, ¿vale? Eso su nombre se llama cama de freno, pero es un bocado de caballo, ¿vale? Es lo que el caballo llevaría entre a uno y a otro lado de la boca, digamos, por medio pasaría pues la rienda y es muy curioso porque está muy finamente labrado, lleva dos cabezas de 2 delfines, ¿vale? Como esa, pues nos donaron hace unos años otra pieza muy parecida, que aparte es igual que esta, pero tiene, aparte de las cabezas de delfines, tiene cabezas de lobo. Entonces estamos hablando de que para decorar un caballo, por supuesto, eso era un caballo de una persona importante. Para tener ese grado de detalle. Pero fijaros que para que
nos parece que los romanos pues eran gente un poco bruta, ¿no? Que no hace ya 2000 años, pues esa gente iban... y fijaros qué verdadera obra de arte hace. Vemos fíbulas, ¿no? Que son lo que es los enganches de las capas, ¿no? Sí, es una forma de... una especie de imperdible. Fíbula, y la usaban, bueno, hay de fíbula hay de 1000 tipos, hay muchísimas diferentes, y se usaban básicamente pues para lo que tú has dicho, para agarrarse la capa, incluso para agarrársela de forma elegante, ¿vale? No era simplemente un agarre, sino que ya se colocaban bien los pliegues y las capas, las togas y demás. Oye, y esto que veo aquí, que pone aplique asa de sícula. Esto son asas de calderos, de antiguos calderos, de grandes joyas de metal, y tienen esas decoraciones, ¿vale? Seguramente por llevarían alguna especie de anclaje, ¿no? Donde va colocado eso, es decorativo. Bueno, pues seguimos por aquí, nuestra cámara, Juan Antonio, cogiendo hasta el último detalle. La verdad que es muy curioso, además yo supongo que le llamará mucho la atención a todos los que visitan el museo, porque por lo que vamos viendo hasta ahora, vamos viendo de los minerales, desde lo más antiguo hasta, bueno, ahora mismo estamos en la época romana, y casi llegando ahora, pues lo veremos a la actualidad, ¿no? Que, pues pasamos por todas las épocas y le llamará mucho la atención, ¿no? El que tengamos de todo, ¿no? Porque yo he visto museos por ahí, sinceramente no están tan completos. Claro, la verdad que sí que tenemos una suerte de tener de toda la época, y os puedo asegurar que si excaváramos un poquito en Montoro tendríamos una colección muchísimo impresionante, porque, bueno, hace un tiempo nos visitó un catedrático, cuando rehabilitamos la calzada romana, vino un catedrático de la Universidad de Córdoba y nos dijo, dice, yo no sé cómo no estáis excavando en Montoro, dice, porque en Montoro es que cada año podéis estar sacando hallazgos espectaculares, y estamos hablando de hallazgos de este calibre. Por ejemplo, aquí a mi derecha que tenemos la Torrecata, que también es una de las piezas más importantes de este museo, ¿no? Sí, y además no solamente del museo, sino del mundo romano, ¿vale? Porque como con estas decoraciones de aquí, sobre todo con estas dos imágenes, solo existen 4 en el mundo. Sí, hombre, que tengamos 4 en el mundo y 2, porque es esta y la del Museo de Málaga, sean de Montoro, ya nos está indicando que Montoro en época romana era un sitio muy potente. Y además os tenéis que imaginar cómo era de potente para que los romanos firmaran un tratado con los montoreños de aquí en el que los trataban de igual a igual. Es decir, eso los romanos no lo hacían. Los romanos era lo mejor que sabían hacer, por así decirlo, era la guerra, y no iban a tutearse con nadie. Eran guerrilleros. Eran guerrilleros, además un poquito puñeteros, porque como no conquistaron un sitio, cuando volvían ya lo arrasaban, ¿no? Y esto es lo mismo, pues bastante curioso que eso. Bueno, hay que decir que estos mármol blancos, ¿no? Para ellos solían pintar las toracatas, ¿no? Solían pintar, igual que también observamos que lo que es la cabeza del busto está hueco, como supongo que para utilizarlo, ¿no? Para otro emperador, ¿no? ¿Verdad? Sí. La verdad que te veo muy bien documentado, porque lo de la pintura es una cosa bastante reciente y que incluso, bueno, es una cosa que le llama mucho la atención a la gente. Yo cuando traigo aquí normalmente a los grupos, pues le enseño incluso fotos, porque es muy llamativo ver estas esculturas pintadas de esos colores que te decía, de azul, chillones, de granate, de amarillo, y dices, pero bueno, y eran muy feas, porque a nosotros puede parecer muy fea. Pero bueno, era lo que para ellos era el último grito. Y en este caso, pues efectivamente eso, esta escultura probablemente estaría pintada y efectivamente las cabezas, que estáis viendo, está muy bien rebajado, las cabezas irían colocadas aparte. Aunque esta no es fácil saber si tuvo alguna otra cabeza, ¿vale? Esto es una escultura del emperador Trajano, que, bueno, además nos tenemos que sentir orgullosísimos de Trajano porque, hombre, aparte de ser un tipo bastante valiente, porque Trajano el Imperio Romano en tiempo de Trajano es donde llega a su máxima amplitud, bueno, sí, porque luego viene su sobrino, que es Adriano, que lo que hace es apuntalar la frontera. Por ejemplo, construye el famoso muro de Adriano, pero él apuntaló lo que su tío había conseguido. Aparte, este hombre estuvo pegándose con todos los pueblos habidos y por haber de... Era español, ¿no? Era no solamente español, era andaluz. Andaluz. Además, bastante, por eso digo, nos tenemos que sentir. Era el Nación Itálica, en la actual Santiponce, seguro que él también lo conoce. Que la provincia de Sevilla. Provincia de Sevilla, un sitio, actualmente pues hay una ciudad romana allí, que lo que se ve es la Nova Urs, la ciudad nueva, porque la ciudad antigua romana está debajo de Santiponce, ¿vale? Santiponce es como Montoro.
Allí cada vez que sale, se abre aquello, pues sale un montón de restos. increíble. Sí. Y bueno, este es nuestro, tenemos que sentirnos muy orgullosos de él. Por supuesto, pues está representado como un militar, es evidente, ¿no? Lleva su coraza y demás, porque podría representar, el emperador puede representarse de diferentes formas. Una de ellas es como jefe militar, ¿vale? Además aquí va como comandante de las legiones, ahora os diré por qué, porque lo sabemos, pero puede ir representado también como sumo pontífice, es decir, como una especie, podemos decir, como de papa para los romanos, que es cuando va con la cabeza tapada. Hoy en día también lo hacemos, cuando entramos a algún templo, o por ejemplo los musulmanes lo hacen, se tapan la cabeza, porque es una forma de demostrar pues, el respeto. El respeto. Ellos también lo hacían, ¿vale? Entonces cuando el emperador lo veamos que va con toga y con la túnica, perdón, y con la cabeza tapada es porque va de jefe religioso. Bueno, pues en este caso lo más... esta además en una actitud de arenga, ¿vale? Estará seguramente así. Esta mano, la escultura de Málaga la lleva detrás, ¿vale? La lleva así una especie de postura, esta la lleva un poco más adelante porque a lo mejor llevaba una espada. Llevaba la espada en la mano o cualquier cosa. Pero está en una actitud así, de arenga. Está pasando revista a las tropas. Sí, es un momento muy concreto de toda esa, de la guerra, ¿no? Es el momento en el que el emperador, como es el dignatario, el hombre más importante del mundo, está pasando revista a sus tropas. Pues eso es lo que aparece aquí. Por supuesto, aquí aparecen esto que estáis viendo aquí son dos victorias aladas, ¿vale? Y, bueno, dos victorias aladas porque todo esto se trata de engrandecer la figura del emperador, ¿vale? O sea, el emperador victorioso. Y esto que estáis viendo aquí, que está en muy mal estado de conservación, porque esta pieza pues, tiene más de 2000 años, esto que estáis viendo aquí son dos divinidades marinas, perdón, una divinidad marina y una terrestre, es Oceanus y Telus. Esto significa que el emperador está victorioso tanto por tierra como por mar. Sí, es todo, estáis viendo que nada dejaban a la suerte o al azar, ¿no? Está todo muy bien controlado. Luego aparece con una especie de, esto que estoy viendo aquí son lambrequines, si ya tienen ese nombre, que llevan cabezas de lince ibérico, ¿vale? Esta se ve un poquito mal, pero en aquel lado tiene una bastante buena. Y esto que estoy viendo aquí son cabezas de elefantes afrontadas, ¿vale? Son las cabezas, estos son los colmillos, y se están mirando uno a otro. Ahí se ve muy bien la cabeza del lince. Esto, como digo, también es un código porque son las legiones favoritas de Trajano. Él se representa, estáis viendo, victorioso por tierra y por mar y además con sus legiones favoritas, con los símbolos de sus legiones, porque pues cada legión tenía su símbolo, un jabalí, Hércules, en fin, cada uno tenía su eso. Y estas pues son las legiones favoritas de Trajano con las que consiguió todos estos triunfos militares. Por supuesto, debajo le faltan los pies, le faltan las piernas, pero que sepáis que probablemente iba descalzo. Eso también se lo explico yo mucho cuando traigo a la gente, y es que podemos ver, cuando veamos una figura y nos puede parecer que digamos, ¿este quién es? Que va descalzo, un poco que es un pordiosero, por así decirlo. Es todo lo contrario. Cuando las esculturas van descalzas, significa que el emperador es un dios. Es decir, este emperador, ya desde tiempos de Augusto se hace, Trajano recibía culto en vida. Hombre, imaginaros que tuviera ahí a lo largo de todo el Imperio Romano, ¿no? Tuviera ahí que un cuerpo de sacerdotisas que todos los días o determinados días de la semana pues te rezaran, velaran por tu seguridad. Entonces, hombre, yo creo que es una cosa bastante importante. Y iría con las sandalias descalzo o llevaría unas sandalias con unas pequeñas alitas, que es también son las sandalias de Dios Mercurio, que a fin de cuentas es que está relacionado con la divinidad. Bueno, pues pasamos por aquí, también una pieza aquí muy importante, ¿no? Muy curiosa, ¿no? Es una figurita del dios Dioniso, vamos, que como sabéis es el dios del vino, es Baco. Es una herma, ¿vale? Es una figurita chiquita de pequeño porte, de piedra caliza también, o un mármol, bueno, es como un mármol ahí con mucho componente de grano. Habría que hacer un estudio geológico a ver de dónde viene, y también es de aquí, de Montora. Es muy chiquita, la tenemos como símbolo del museo porque, bueno, ya sabéis que la Toracata es lo que todo el mundo conoce un poco pues también hay que conocer este tipo de piezas que está bien. Tiene un grado de detallismo muy bueno, esta gente. Sí, la verdad que sí. Y estáis viendo que las cuencas de los ojos los tiene como, si lo vemos así, tiene cóncava, ¿no? Para adentro. Es porque ahí lo que le ponían ellos era o bien metales preciosos simulando los ojos, o le ponían alguna pues, piedra semipreciosa, ámbar. Sí, que lo vemos así, parece que está como vacío, pero porque lo usaban de otra manera. Bueno, vamos a pasar esta vitrina ya en tiempos un poco algo más modernos, pero bueno, seguimos con los romanos, ¿no? Sí, aquí estáis viendo pues molinos, diferentes tipos de
de vidrio romano antiguo, ¿vale? Esto es una maravilla, una verdadera suerte que se haya conservado, porque esto se deshace en las manos, ¿vale? El aclimatorio, ¿no? Esto es una pieza muy curiosa, ¿no? Sí. Que mucha gente desconoce y que, bueno, si no te importa no lo explica. Sí, la crematoria, mira, esto es una cosa que la verdad que hoy en día sobre todo choca, y es que los romanos, sobre todo los romanos más o menos pudientes, las clases medias y altas, cuando moría una persona, pues tenían un cortejo fúnebre como el nuestro, ¿no? Que además el nuestro es prácticamente copiado del suyo, ¿vale? Que no hemos innovado nada. Tenían un cortejo, ¿vale? Limpiaban a los difuntos, los acicalaban, los perfumaban, los sacaban a la calle, los llevaban hasta los cementerios o las tumbas propias donde tuvieran. Y porque antes normalmente los romanos más pudientes procuraban enterrarse a la salida de las ciudades, o sea, en las vías a la salida de las ciudades a uno y otro lado. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es donde está el famoso Roldán de la Victoria, enfrente, a Puerta Gallegos. Enfrente hay un edificio como así circular, ¿vale? En el otro lado había otro, pasa que solo se conservó hasta el nacimiento. Esas son dos tumbas de dos personas importantes de Córdoba, que no sabemos quién en aquel momento, y están colocadas a la salida de una antigua vía romana que va hacia Sevilla. Esto era lo mismo, esta gente se enterraban aquí. Bueno, pues en los lacrimatorios dentro de ese cortejo se contrataban a unas mujeres, ¿vale?, que ahora no me va a salir el nombre, lo tenía en la punta de la lengua ahora mismo y... bueno, ahora sí me sale, os lo recordaré. Era una persona que se dedicaba a llorar, ¿vale?, para que simulara aún más el dolor, ¿vale? Entonces, algunas de esas lágrimas se preservaban en frascos y luego se le echaban al cadáver y demás para esto un poco, es toda una pompa fúnebre. Vemos monedas... Planillar, exactamente. Vemos monedas que Montoro, a todo esto, tenía su propia moneda, ¿no? Sí, la tenemos allí en una vitrina anterior. Montoro durante un tiempo acuñó su propia moneda. Bueno, eso también es un rasgo importantísimo de ciudades importantes, y es que el emperador le permita sacar su propia moneda. Todas las ciudades romanas, que os puedo asegurar que había, nada más que en Andalucía, cientos, no tenían esa capacidad. Sin embargo, Montoro sí la tuvo. Tenía una moneda, ¿vale?, que es una cara de una persona sin barba, mirando de perfil, y por el otro lado aparece un toro arrodillado delante de un pesebre, ¿vale?, como en actitud de que lo fueran a matar, algún sacrificio de animales. Y de memoria no me acuerdo, creo que también llevaba unos haces de trigo, creo recordar, y ponía Aipora, que era el nombre antiguo. Y aquí vemos una de las herramientas de las armas, ¿no?, de combate, ¿no?, de los soldados romanos, ¿no?, de las legiones, ¿no? Esto es una reproducción de Matías Arroyo, que también ha sido una persona muy vinculada al museo por sus contactos con Santiago, y la falcata que hemos visto antes también es suya, y es una representación de una reproducción de un gladius, de una espada romana de aquella época, ¿vale? Esta era la espada estándar que llevaba el ejército romano, aunque estas son digamos de infantería, porque las de caballería son más largas, ¿vale? Desde el caballo pues necesita una espada más larga para aceptar el golpe. Son espadas, al contrario que las falcatas, que son espadas para pinchar, por eso tiene un ojo a curva, es para pinchar. Estas son espadas para golpear directamente. Sí, esto tiene un filo bastante cortante y era capaz pues de mucha punta. Sí. Y damos ahí una figurilla ahí muy curiosa. Sí, son figuritas mágicas. Estas se encontraron en la gran mayoría de allá en la Huerta Mayor, porque la Huerta Mayor en Montoro está a la salida de una vía, un sitio bastante oscuro, ¿vale? Mágico, incluso pues eso, porque los romanos creían en la magia, sobre todo en la magia, digamos, la magia negra. Si ellos, pues, además había personas que se dedicaban pues a echar maleficios, a intentar que otras personas pues sufrieran determinadas adalides, ¿no? En este caso, pues estas figurillas tenían un cierto componente de ese estilo, ¿vale? Tanto se usaban estas cosas, unos plomos, unos pequeños estuchitos así de plomo que se escribían con un maleficio, y normalmente lo que se hacía es que se dejaban en algún sitio muy relacionado con esa persona, ¿no? En la casa de esa persona. En Pompeya se han encontrado muchas metidas en las casas, en los huecos, para que de verdad le hiciera daño aquello, que surtiera efecto.
Seguimos por aquí en esta vitrina. Tenemos también varias piezas curiosas, ¿no? Bueno, aquí debajo también, ¿no? Sí, aquí tenemos, bueno, algunas piezas de telar y sobre todo esto es muy curioso también, punta de regatón, eso son puntas de lanza romana. Bueno, las lanzas, eso estamos hablando que son eso es un pilum que se llama, una parte del pilum, que es una lanza que servía, una lanza arrojadiza, ¿vale? Entonces, como es la lanza para que de verdad llegue lejos y haga mucho efecto, pues por una parte, lógicamente, tiene que tener un elemento que pinche, que rompa la coraza o lo que tenga, pero por otra parte, que es eso lo que os digo, tiene que tener un elemento de, digamos, que equilibre todo eso. O sea, le ponían, por una parte, la punta que pinchaba y por otra parte le ponían un elemento de metal que tenía también forma de punta que servía para que cuando la lanza fuera cimbreando. La idea es que cimbree para que cuando llegue pegue fuerte, porque si no puede subir mucho y caer sin fuerza. Entonces, esto se ve mucho. Luego ahí también tenéis elementos de, esto de Montoro también, son, balas de artillería, ¿no? Esto es de artillería romana, ¿vale? Es una cosa verdaderamente sorprendente porque, bueno, pues por aquí no se dio que nosotros sepamos ninguna escaramuza dentro de la guerra de... O por ejemplo, aquí cerca en Montillo, ¿no? Efectivamente, que ahí fue la batalla del mundo. Aquí no sabíamos, no teníamos constancia que se había dado ninguna cosa, pero bueno, aparecen este tipo de... Quizás nos llevemos alguna sorpresa con el tiempo. Y aquí ya vemos piezas ya más modernas, ¿no? Aquí tenemos algunas cositas paleocristianas, muy poquito. Paleocristianos en los primeros tiempos del cristianismo aquí en España, en Montoro en este caso. Y luego también tenemos algo visigodo, muy poquito, porque claro, estamos hablando de que la gran mayoría del museo, de los elementos del museo, digamos lo arqueológico, procede del Palomarejo. Claro, y en el Palomarejo no hay visigodos, porque los visigodos vivían en el campo. ¿Vale? El Imperio Romano, cuando llegan los siglos III y IV, pues se suben una gran depresión, por así decirlo, ¿no? Los gobernantes son verdaderos títeres, duran muy poco, dependen en muchas medidas de todos esos bárbaros que iban entrando, ellos seguían entrando, los límites del imperio van quedándose cada vez más encorsetados y con el tiempo pues la gente lo que hace es irse a vivir al campo, en una especie de cortijos, ¿no? Que es como las antiguas villas romanas. Son unos grandes cortijos que tienen una parte pues, más o menos noble, que tienen sus fuentes, su mosaico y demás, y luego tienen otra parte que es pues de campo, ¿vale? Y esta gente, estos visigodos, usaron esa estructura de los antiguos romanos, que luego también vendrían los árabes y también harían lo mismo con la almunia y demás, ¿vale? Ese es un poco... Bueno, pues seguimos por aquí, José Antonio. Estamos llegando al final de las piezas que hay en este museo. Aquí, curiosamente, sí me gustaría destacar, aquí ahora nuestro cámara, Juan Antonio, ese fresco que tenemos aquí, en lo que era la iglesia, ¿no? Creo que es Santa Catalina era, ¿no? La verdad que esto es una verdadera incógnita. Además tiene una historia esto súper truculenta porque, si os fijáis, bueno, la escultura es una santa, ¿no? Sí. Que tiene en su mano derecha, que aquí está a nuestra izquierda, tiene la palma del martirio, es decir, que fue una mártir, murió de forma, digamos, brutal o de forma sanguinaria, que eso es lo que indica la palma del martirio, y en su mano derecha hicimos una fotografía bastante cerca y aparecía lo que podía ser un plato, ¿vale? Aparecía como una forma así un poco circular y creíamos que puede ser un plato. Claro, si es un plato, pues puede ser Santa Lucía. Eso es lo que presuponemos. Esta escultura necesitaría una restauración, ¿vale? Porque lo que estáis viendo está sin restaurar. Esto lo encontró el antiguo maestro de la villa de Montoro, ¿vale? Y cuando vieron que en aquella reconstrucción que se hizo en los años 80 de la iglesia, vieron que iban picando la pared y encontraron esto. Entonces, el hombre, pues, intentó quitar poquito a poco, pero claro, no se atrevió con mucho más y entonces está sin tocar, ¿vale? Bueno, pues es una pintura de una santa, pero que además tiene una cosa muy curiosa, porque es que la cara que estáis viendo, todo lo que estáis viendo en la cara, que parece que está blanco, que ese hombre no se atrevió a tocar, no es así. Es que tiene el rostro como arañado, ¿vale? Eso es una cosa que en historia del arte se llama iconoclastia. Iconoclastia es, por ejemplo, lo que los terroristas del ISIS han hecho con Palmira. Ellos piensan que los romanos eran unos paganos y lo que hacen es destruir todo aquello, ¿vale? Porque es como un símbolo nefasto de todo lo que hay que eliminar. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que esto puede ser así. Han cogido la figura de una santa, la imagen de una santa, y le han rayado el rostro. Eso se da mucho en todas las culturas de la humanidad, religiones, mejor dicho. Unas, digamos que luchan contra otras y de alguna manera pues destruyen las imágenes.
Bueno, pues lo curioso de esto es que no sabemos por qué se hizo, ni tampoco el grado de eso, porque eso puede ser desde un juego de niños, porque sabes que esto estuvo abandonado. Sí, mucho estuvo tiempo. abandonado. Eso puede ser desde un juego de niños Aquí hemos jugado muchos niños, ¿eh? hasta algo de verdaderamente ritual religioso, una verdadera agresión contra las imágenes. Entonces, bueno, esperemos que en el futuro pues, podamos restaurar esta imagen y que de verdad salgamos de dudas con todo eso. Sí, yo tengo que decir que es una imagen muy antigua, tiene más de 500 años, ¿vale? Bueno, aquí nos encontramos con el famoso ángel que se encontraba en la fachada de la ermita del cementerio municipal de Montoro. Sí. Ángel, que el autor Mateo Inurria. Mateo Inurria, Sí. eso. Es una obra de juventud bastante curiosa porque difiere mucho de lo que él sí hizo después, que tiró más por el lado del romanticismo, y las figuras pues como un náufrago que tiene en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, son figuras expresan mucho los sentimientos y demás, y esto, como estoy viendo, pues una figura muy, digamos, al estilo neoclásico. El ángel chato, ¿no? Es bastante curioso. Y ya seguimos aquí y ya estamos viendo aquí piezas, bueno, de... Mundo árabe, todo esto es árabe. Atifles, para dividir los hornos, era necesario dividir una pieza de otras para que no se pegaran, porque cerámica, claro, están metiendo barro simplemente, y muchas veces, y cuando la aplicaban calor, pues necesitaban separarlas unas de otras para que no se pegaran. Eso sirve para eso, eso son los atifles. Tenemos árabe también tenemos muy poquito, por lo mismo que decía de los visigodos, porque esta gente en Montoro no sabemos muy bien dónde vivían, ¿vale? El urbanismo de Montoro es árabe, está claro. Sí, aquí había poblamientos árabes, eso lo sabemos de sobra. Pero no hemos encontrado o no hemos dado con un yacimiento potente en el que sepamos más o menos cómo vivían, qué tipo de casas tenían, en fin, y algunos rastros así. Todo esto pues proviene de sitios muy dispersos y muchos de ellos del campo. Ahí vamos, que son una lámpara, ¿no? Sí, es una antigua lucerna. Y es una forma de la que ellos pues usaban la lumbre para alumbrarse, sí. Aquí hay muchísimas piezas ya de también restos, pero que son también romanos. Sí, la mayoría de ellos son romanos. Alguno que otro también nos va a dar una sorpresa dentro de poco, porque bueno, hay muchas inscripciones, por ejemplo, esta que estáis viendo ahí enfrente, de los Annius. Estos Annius son eran de espejo, eran antecesores del emperador Marco Aurelio, ¿vale? Estamos hablando de otros, es que Andalucía fue cuna de emperadores, entre Trajano, Adriano y también Marco Aurelio, que se descubrió hace unos años que su familia, él no, pero su familia venían de Espejo. Estamos aquí muy cerquita. Y aquí tenemos también una inscripción eso que alude a esa familia de los Annius, que algunos de ellos pues estaría aquí en Montoro, y bueno, y ahí pues son todas funerarias. Es decir, cuando se enterraban pues la usaban. Tenemos aquí ya la vitrina donde encontramos billetes que algunos de estos los hemos conocido nosotros, ¿eh? Los que peinamos canas hemos conocido estos billetes, famosos de la peseta. Vaya, sí. El billete de 1000 pesetas lo estamos viendo. Ahí vamos, billetes antiguos y nosotros no tan antiguos. Ahí vamos, de hecho hay mucha gente que tiene todavía hoy en día billetes de estos en sus casas. Y bueno, también tenemos una representación de monedas. Tenemos que reformar un poquito el monetario también, porque estamos en pleno proceso de cambio. Y bueno, pues aquí tenéis una pequeña muestra de todo esto. Es verdad que, como digo, pues eso, muchísima gente también tendrá... Hombre, para los que somos peinamos canas, como yo digo ya, ¿no? La verdad es que nos recuerda mucho, ¿no? Tenemos nostalgia de esos billetes tan grandes, el billete de 1000 pesetas, me acuerdo que en unas carteras se utilizaban impresionantes. Y seguimos, José Antonio, aquí hay una pieza también muy curiosa. Sí, esta pieza también está teniendo bastante importancia últimamente, porque tanto esta como una pieza de allí que hemos visto ahora mismo, bueno, una de allí es una que está en mitad, que presumiblemente puede ser el pie de altar de una iglesia visigoda, es decir, que además se encontró aquí debajo en los aparcamientos que hay aquí en la calle Postigo. Es decir, lo que nos está indicando es que en Montoro hubo una iglesia visigoda. Así que a lo mejor aquí, por esta zona, o incluso, quién sabe, aquí debajo hubo una iglesia visigoda. Eso por allí. Esos son los últimos pequeños descubrimientos, están sin publicar, por supuesto, que hombre, que esto es una cosa que están saliendo, ¿vale? Y esto que estáis viendo aquí, pues es una imagen de una niña, la cabeza está dentro. Lo que pasa es que no la tengo puesta porque
se puede caer y se puede Caer, caer en 1000 pedazos. Entonces, a ver si lo podemos restaurar. Hay un proyecto también de restauración. Es una niña, como estáis viendo, que tiene las manos atadas, ¿vale? Aquí estáis viendo, esto es Sí. los restos de la cuerda. De la cuerda. ¿Vale? Además, esto es una actitud como de estar abandonada en algún sitio. Hay alguna escultura antigua. Bueno, lo primero, cuando esta escultura la han visto la gran mayoría de profesionales han dicho que esto es una escultura posiblemente del siglo XIX, porque esto apareció emparedado en una casa que se estaba demoliendo y, bueno, por diferentes avatares pues llegó al museo. Pues claro, es verdad que el aspecto que tiene así pues puede ser bastante moderno, pero hace poco pues estuvimos viéndole con este equipo de arqueología de la Universidad de Córdoba, estuvimos viendo porque tiene pigmento. En el siglo XIX no se pintaban las esculturas de mármol, porque no se conocía esto. Eso que hemos hablado antes era una cosa muy reciente. Sin embargo, si una escultura antigua tiene pigmento, aunque esta es que tiene muy poco, es que es una cosa muy... Si tuviera más pigmento nos indicaría que esto es una escultura romana. Pero tenemos muy pocos datos ahora mismo. Que se pueda aprovecharlo, porque se han aprovechado muchas veces estatuas para hacerlas luego, ¿no?, imágenes de adoración cristiana, ¿no?, cambiándole cabezas, cambiándole, ¿verdad? Desde luego que sí. Además, en Montoro tenemos un caso, porque como esa Toracata y la que tenemos en el Museo de Málaga, apareció otra en el siglo XVIII y se convirtió en una Inmaculada Concepción. Y estaba en la Plaza de Jesús. Estaba en la Plaza de Jesús, que después de que durante la guerra pues se desapareció. Y formaba parte de ese antiguo Toracata, era muy común. Es más, eso es lo mejor que le pudo pasar a este tipo de esculturas, porque en este caso, por ejemplo, eso que estáis viendo ahí es mármol de Carrara, es decir, ese mármol viene de Italia, es un sitio, ya no está indicando en aquella época que era un producto de lujo, porque al final era representación del emperador, no se va a representar con un... Y este mármol, lo que se usó durante buena parte de la historia, bueno, había un tratado de arquitectura en el siglo XVIII que decía que la mejor cale que se podía hacer en España se sacaba de la escultura romana. O sea que no os podéis imaginar la cantidad de esculturas como esa que han ido a parar a las escaleras. Se han reutilizado, bueno... directamente a las escaleras, sí. Directamente quemadas, algunas de ellas, pues no, de verdad, eso, pero una enorme cantidad, porque aquí estamos hablando de que cualquier pueblo o pueblos importantes pues tienen esculturas como esa, pues parecidas y... Bueno, aquí vemos muchas restas de piezas de molinasa, ¿no?, de baños de arenosillos, ¿no? Sí, esto fue un poco una iniciativa que tuvimos ahí porque nos entramos, bueno, esto que estáis viendo aquí pues son las antiguas inscripciones que tenían los baños, ¿vale? Que estáis viendo los de los baños de mujeres, baños de hombres y la inscripción central. Esto fue una cosa que tuvimos que hacer para evitar males mayores, y es que nos enteramos, y efectivamente era así, de que estaban bajo el nivel del pantano. Se quedaron los baños descubiertos y nos soplaron pues que estaban intentando llevarse las inscripciones. Fuimos allí, efectivamente habían picado parte de la pared y claro, para evitar males mayores, pues hablamos con el arqueólogo territorial y nos dijo que no los podíamos traer al museo. Entonces, si algún día se recuperan esos baños, pues volverán a su sin ningún problema. Pero claro, aquí por lo menos se está conservando. Claro, aquí por lo menos está un poco a esto. Pasamos aquí. Esto ya es la parte ya más del... Estamos hablando siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, pues muchos elementos cerámicos. Aquí es verdad que la cultura, pues por así decirlo, decae un poco, por lo menos en cuanto a este tipo de materiales, ¿vale? Ya no son tan ricos como la cerámica pues romana o incluso árabe. Bueno, pues ya casi para finalizar vamos a pasar un momento a publicidad y volvemos dentro de unos minutillos.
Pues José Antonio, ya pasamos ya a la última vitrina, que ya es la época, se denomina la época moderna, ¿no? Sí. Esto es parte de esa época moderna y en esta aquí a la derecha pues tenemos ya contemporáneo. Tenemos muy poquito de esto porque tenéis que tener en cuenta pues, que eso, que a la gente le gusta mucho, si tienen algún tipo de estas cosas, les gusta mucho conservarlas en sus propias casas porque forman parte después de los recuerdos tradicionales y es muy difícil pues, que la gente se deshaga o donen este tipo de piezas, ¿vale? Pero bueno, alguna cosita hay. Por lo menos tenemos una representación más o menos de toda la época. Y aquí abajo vemos lo que son... Son antiguas salientes ¿Del agua? Del agua, sí. Allí en aquel lado pues tenemos también aquello del ayuntamiento, allí arriba. En fin, hay alguna cosita, muy poquito, pero bueno. Un escudo, que bueno, dices que no sabes la procedencia, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, la sé, la tengo, está apuntada a la ficha, pero que no me acuerdo ahora mismo el sitio exacto de dónde viene. Y un gran yugo, ¿no? Vaya. La verdad es que sí, que los animales han servido, ahora ya tenemos tractores, tenemos grandes herramientas, pero los animales han sido el motor de nuestra civilización, ¿no? Para dar, para transportar, para todo. Y aquí vemos muchas cosas modernas que muchos las conocemos, porque yo, por ejemplo, estoy viendo las famosas planchas de carbón, las he conocido, qué viejo soy ya. Veo esto, por ejemplo, abajo, esto es un garabato. Esto es un garabato, es una cosa... Un utensilio muy curioso que mucha gente no lo conoce. Vale. Y esto era para coger las ramas del río que arrastraba el río, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta, este garabato que estáis viendo aquí, es verdad que este es más o menos reciente, pero esto es una cosa que se ha usado durante miles de años, ¿vale? O durante cientos de años aquí en España. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra tierra no había pino, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la Armada Invencible, parte se hizo sobre todo con las maderas de los pinos de la Sierra de Cazorla, ¿vale? De hecho, Jaén estaba considerada provincia marítima porque se construyó todo aquello de allí. Entonces, no había pino, no había buena madera. El pino es una muy buena madera pues, para quemar, para incluso esculturas y demás. Entonces, esto se ha usado mucho porque todas esas maderas que bajaban muertas por el río, después bueno, no hace falta que estuvieran muertas, sino que algún pino se caía, cualquier cosa, o otro tipo de árboles se usaban aquí, se recogían, se secaban y se usaban para mil cosas, ¿vale? Cosas muy curiosas. Los zapatos de novia, la máquina de coser, o sea, utensilios que algunos los hemos conocido, las famosas llaves, ¿no? Pero bueno, hay que decir que cuando veníamos para acá, tú estabas aquí, bueno, inventariando, estabas preparando, catalogando algunos materiales aquí muy curiosos. Uno de ellos es, por ejemplo, la cabeza de la niña esa que nos has comentado, que si te parece bien, vamos a verla. Sí. Mira, la cabeza es esta. Esta es la cabeza de la niña, que está la escultura completa. Lo que pasa es verdad que pues, al moverla y demás, pues se fracturó por ahí. La vamos a... Podemos, sí, a ver cómo queda aquí. Cómo queda la escultura completa. Esto tiene un punto exacto porque está un poquito girada. Con mucho cuidado. Sí. Tiene un pequeño giro, ¿vale? Esta sí, esa es la colocación que tiene, ¿ves? No es una cara triste, ¿no? Claro, porque es como una especie de, o bien de náufraga, ¿vale? O incluso tenía su nombre, la tipología. Se supone que es una especie pues, o bien de diosa antigua, que no sabemos muy bien, porque la verdad que no hay este tipo de diosa, o que fuera una cautiva, perdón, el nombre era la cautiva, porque tiene, como estáis viendo, pues tienes una cuerda. Una cuerda en las manos atadas. Lleva la mano atada. Y esto que estáis viendo aquí, que está muy representado de forma muy burda, es una roca. Es una roca, y esto pues, puede ser una especie como de ancla o algo, simulando pues ese cáliz marinero, ¿no? que tiene la escultura. O no sabemos muy bien, o puede ser otra cosa, ¿vale? Una cosa un poco diferente. Y nos enseña lo que tiene ahí en la mesa, que también es muy curioso, como todo lo que tiene este museo. Bueno, estos que estamos viendo aquí son puntas de lanza. Estos son puntas de lanza, ¿vale? Algunas más grandes y otras más chiquititas. Son romanas, o puede ser también alguna ibérica. Estamos a ver si lo afinamos mucho mejor. Y es lo que os hablaba antes, ¿vale? Esto es la punta de la lanza, la parte delantera, por así decirlo. Luego en medio pues llevaría una lanza de aproximadamente unos 2 metros y medio, y luego detrás llevaba el regatón, que es, digamos, la zona que lo equilibra. Es decir, una lanza de estas pues podría ser perfectamente tener unos 3 metros de largo.
unos 3 metros de largo, es una lanza bastante larga, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene que hacer ese movimiento del que hablaba, tiene que cimbrear para que de verdad pues haga daño. También es verdad que la zona, digamos, de Montoro en esta época romana no tuvo demasiados tumultos. Es decir, que esto que estáis viendo aquí puede tener un cariz militar, pero también puede ser un elemento de caza. Ten en cuenta que estamos actualmente, pues todo esto es parque natural, pero antes era los dominios del parque, por así decirlo, o de este monte, pues eran mucho más grandes, llegarían mucho más abajo y habría pues la misma fauna que hay ahora en aquella época. Había ciervos, había jabalíes, habría grandes toros y todo eso se cazaba. Pues estos son también elementos para cazar. Este es otro elemento muy curioso. Pues mira, esta es de verdad una de las piezas más curiosas que tenemos en el museo, porque son unas tijeras, ¿vale? Son unas antiguas tijeras de época romana, aunque también en época romana podéis encontrar las que tenemos hoy en día, ¿vale? Los romanos las inventaron, las que tenemos nosotros Estas son por presión, es como las antiguas de esquilar, por así decirlo. Pero también que sepáis que aparte de esquilar a los animales, se usaban para cortar el cabello a los hombres y a las mujeres, y también se usaban para trabajos de jardinería, de poda y demás. Aquí donde lo veis, hombre, es verdad que pues estamos hablando que tiene 2000 años, es un elemento de hierro que ha sufrido mucho, el hierro pues se degrada, se estropea con mucha facilidad y bueno, pero la verdad que es una verdadera maravilla porque hay muy pocos museos que tengan este tipo de elementos. Esta otra curiosidad es un puñal, ¿no? Esto es una especie de puñal pequeñito, se llaman cuchillos afalcatados, afalcatado porque tiene esa forma de falcata, que es esta que estáis viendo aquí, que es una forma... Lo hemos visto antes allí. En vez de ser un cuchillo recto, como el que estamos acostumbrados a ver, es un cuchillo con una curva, ¿vale? Toda esta curva. Eso sirve para que cuando pinches, porque esto sirve sobre todo, esto está muy relacionado con la caza y también con la guerra, cuando pinches con ese cuchillo, le entra aire y al sacarlo hacen mucho más daño. Es como, además no sé si os recordará, pero los cuchillos de las monterías actuales son muy parecidos a estos. Tienen esta forma. Y bueno, por supuesto, le falta toda la zona del mango. Sí. Que sepáis que los mangos iban en madera, pero iban también damasquinados y tenían también los filos, decoraciones en oro y demás. Y estamos hablando de que muchos de estos cuchillos y muchas de estas espadas eran verdaderas obras de arte. Por supuesto, en las que tuvieran oro y elementos así eran de gente... Sí, personas poderosas. Aquí otra cosa muy curiosa. Un silbato os puedo asegurar además que funciona bastante bien, es un silbato que tiene más de 2500 años, un silbato de época ibérica o romano, habría que ver exactamente, y bueno, mirad, que también parece como una especie de juguete, aunque tenéis que también saber una cosa, y es que el silbato tiene también un fin militar. Bueno, hoy lo vemos mucho en las películas y demás, pero los romanos lo usaban para también el portaestandarte o la persona que estuviera al cargo de determinada escuadra, pues lo iban usando y depende de los pitidos que llevan y el código que tuvieran, pues iban haciendo unas cosas u otras, pues se juntaban, defendían, se ponían una formación en rombo o en cuadrado, en fin, esta gente sabían... Eran militares, bueno, militares. Se pasaban toda la vida eso, hasta que conseguían licenciarse, que eran muy pocos los que terminaban... Sí, supongo que sí, ¿no? Muy poquito. Irían casi todos. Veamos más piezas, hay una redonda, no sé lo que es. Esto es una pequeña, se llaman pesas bizantinas, es un pondus, es una pequeña pesa para un peso de medir, tiene su medida también además muy bien estandarizada y tiene dos pequeñas letras, una aquí y otra aquí, que son caracteres griegos, son letras griegas. Se llaman pesas bizantinas porque probablemente no pertenecen a la cultura de bizantina. Como antes comentaba, pues el Imperio Bizantino es una parte que se segrega por así decirlo, ¿no? Del antiguo Imperio Romano de Occidente, estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, que luego se funda como Imperio Bizantino. Esta gente pretendieron recuperar en el siglo VII todo ese imperio romano. No lo consiguieron, pero es verdad que consiguieron gran parte de recuperar todo eso. Entre ellos, pues llegaron, el límite de esa conquista fue Córdoba. Entonces, esto de alguna manera lo que nos indica es que
el límite era Córdoba, pero Montoro está a la misma cota. Entonces, bueno, pues por aquí esto puede... ¿Estuvieron o pasaron, no? Estuvieron, pasaron, mercadearon con ellos, se las intercambiaron. Esto puede ser mil cosas, pero el caso es que pertenece a Montoro, porque esto es del Palomarejo también. Vemos, son un cinturón, ¿no? Estas son las fíbulas de las que estábamos hablando, son una especie de imperdibles. Esto es romano, sí. Es una fíbula, ¿vale? Y lo que lleva es un imperdible y le falta en medio otra partecita, que es donde llevaría un otro... Bueno, ya lo habéis visto, que esto básicamente pues lleva aquí su de este y conectaría y sirve para coger la túnica, la capa, perdón. Y bueno, y la túnica también porque, aparte de... Bueno, ellos no tenían cinturones como nosotros, los cinturones los inventan un poco después, pero esto lo usaban también para lo que te comentaba antes, para llevar la capa pues de una forma un poco elegante. Otra pieza curiosa, ¿no? Que además pesa. ¿Esto es? Sí. Esto se llama plomo monetiforme. Es un plomo con una forma de moneda, por eso se llama monetiforme. Es una figura es un elemento circular de plomo que os puedo asegurar que pesa bastante, además tú lo has comprobado, y tiene aquí una figura como de un caballo saltando, o sea, a pleno galope, va con las patas de atrás extendidas hacia atrás y las de adelante también. Es verdad que quizás con esta luz, pues así con la luz rasante se puede ver un poco mejor aquí. Esto es una pieza bastante curiosa porque esto tiene muy poquita tirada. Esto es una moneda, por así decirlo. Lo que pasa es que es una moneda con tirada local. Esto solo servía aquí en Montoro. Esta moneda no podían llevársela como la moneda, por ejemplo, de otro pueblo o a otra provincia, ¿no? Esto servía aquí porque en un momento, en determinado momento de la historia, pues los romanos se quedan sin, no les da tiempo a acuñar moneda por diferentes circunstancias, pues por ejemplo, pues pueden estar en guerra o puede no haber tirada de plomo o de bronce y por mil cosas, y deciden crear este tipo de monedas para usarla aquí, digamos, a nivel interno. Por ejemplo, esta moneda en otros sitios pues se usaba para entrar a espectáculos públicos, al teatro, al anfiteatro. Es como esto luego se podía cambiar por moneda local, por moneda de tirada, digamos, nacional. Eso es. Y en este caso pues la tenemos aquí, también es plomo, porque sabéis que toda esta zona nuestra había antiguas minas de plomo y de galena también, argentífera, que es para sacar la plata. Y bueno, la verdad que es una pieza muy, muy curiosa porque hay muy poquitos plomos de estos. Además hay muy poquita información porque es que hay... José Antonio, ¿qué horario tiene, qué días abre el museo? Pues los museos abren los fines de semana, de 10:30 a 2. ¿Vale? Lo que pasa es que también todos los festivos también lo abren y bueno, si hay alguna persona interesada que quiera pues en algún momento visitar el museo un poco fuera de horario, que tenga interés en ver alguna pieza o cualquier cosa, pues no tiene más que contactar conmigo, que vamos, desde la oficina de turismo, el propio ayuntamiento, y estamos dispuestos a... Era un magnífico guía. Bueno, se hace lo que se puede. De todas maneras hay buen material, porque Montoro es de cualquier época, de la Semana Santa, de tradiciones que tenemos de todo. Es que en otros sitios costaría, pero aquí es muy fácil. Bueno, pues nosotros vamos a terminar aquí nuestro programa número 133 de Por Aviva, y sí, 132, perdón. Sí queremos invitar a la gente que venga a visitar estos museos, ¿no? Muchas veces a mí me han comentado que no conocen o no saben incluso dónde está el Museo Arqueológico, ¿no? Pues está aquí en la Plaza de Santa María y la verdad que disfruta uno viendo mucho lo que hay aquí porque habla mucho de nuestra historia, ¿verdad? Sí. Bueno, y además que ya os digo que estamos dispuestos a lo que sea. Por ejemplo, aquí se han reunido pues algunas veces el club de lectura de la biblioteca. Todos los años recibimos a todos los colegios en diferentes fechas, sobre todo en mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Y bueno, yo normalmente lo que hago cuando vienen los chavales es que les saco este tipo de cosas porque a los niños les encanta. Les encanta, les sacan las armas y ya les explico y se quedan con la boca abierta. Pero por eso creo, porque es que disfrutan como niños que son, porque eso, ya además a ellos les gusta ver, y si pueden tocar algo que se pueda tocar, pues también genial. Entonces, que estamos dispuestos a que nosotros lo que queremos es que la gente conozca su patrimonio para que lo valore. Que lo valore, exactamente. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por habernos recibido. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa. Bueno, Juan Antonio, creo que tiene una pregunta. Me gustaría ver si podíamos ir a ver lo que era la antigua moneda de Montoro. De ahí. Vamos a verla, en la Hipora. Ahora vamos a verla. Sí, vamos a verla. Yo la conozco. ¿La tenemos? Esa de ahí.
No le podemos ver la cara de abajo porque está... Sí, se ve perfectamente, como Sí, dice. es una cara porque está muy relacionado con las monedas ibéricas, ¿vale? En ese momento ya Montoro pues, está en manos de los romanos, pero claro, los romanos que había aquí pues, estaban muy relacionados con el sustrato indígena. Entonces es una moneda que tiene un corte muy indígena. Parece por un lado pues, una cara que estáis viendo con una nariz muy larga, muy puntiaguda, de un hombre sin barba, ¿vale? Porque las monedas siempre se catalogan con, por ejemplo, esto sería una cabeza imberbe mirando hacia la derecha. Por detrás tiene lo que os he comentado, tiene un toro arrodillado delante de una... En esa se ve muy mal, pero se ve es una pequeña estructura que es un pesebre y tiene una espiga de trigo y pone Aipora. Eso es la moneda. Estáis viendo que más o menos la tirada es la de 120, más o menos hasta principios de nuestra era o por ahí andaría. Incluso esto no tuvo una tirada muy larga. Y son muy escasas, muy escasas. Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias por habernos enseñado el museo, tú eres el responsable. Una vez más, invitar a todos los que nos ven a través de la televisión local de Montoro que lo visiten, que la verdad les va a gustar mucho. Y una vez más, hasta aquí ha llegado nuestro programa 132 de Por Aviva. Espero que haya sido de su agrado, que sean felices y que tengan un buen fin de semana. Montoro, pequeña Toledo andaluza. A 42 kilómetros de la capital cordobesa, se recrea entre la piedra, el agua y el olivar. Sus calles engalanadas por el tiempo son blancas, angostas, revestidas por escudos nobles e imágenes para evocar. La parroquia de San Bartolomé, obra del siglo XV, es adalid de los edificios religiosos montoreños. Bicentenaria, la torre encumbra a la vista de todo viajero. Sus techumbres mudéjares asombran y la capilla del Sagrario acoge en su seno a la patrona del pueblo, la Virgen del Rosario. La parroquia del Carmen, con su construcción cruciforme y dos bellas portadas labradas en piedra de molinaza. El Museo Pintor Antonio Rodríguez Luna y su toro furioso. El Museo Arqueológico y sus esbeltos capiteles visigodos que atesoran el pasado íbero, romano y árabe de la localidad. Las calzadas romanas que se conectaban a Épora con la capital del mundo romano, Roma, también se dan cita en esta bella escondida. Antiguos molinos, viejos olivares, aceite, oro líquido del campo andaluz. Es en Montoro una joya ancestral en el paladar. Un museo destinado al campo con enseres, objetos y documentos da testimonio de ello. Una denominación de origen da garantía de su calidad. Semana Santa, veleras, cruces de mayo y diablilla, cultura y sentimiento que se unifican con la tradición. Forja, esparto, cuero y gastronomía son algunas de las muestras que el visitante puede llevarse de recuerdo, tanto en lo material como en el paladar. El Guadalquivir, calle que divide al pueblo en dos mitades, como en Córdoba y Sevilla.
es acariciado por la huerta de la isla y coronado por el puente mayor de tiempo de los Reyes Católicos. Deportes de aventura, competiciones, senderismo y disfrutar de las noches estrelladas son otro de los platos estrella de esta localidad cordobesa. Así es Montoro. Ven a descubrirlo.